Gracias por este día, gracias por esta iglesia, por hermanos que vienen, Señor, con esa hambre, Señor. Y tú eres rico, Señor, en darnos el pan de tu palabra. Señor, que podamos comprender, Señor, esta gran enseñanza, que podamos palparla, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, que no haya distractores. Señor, desde el más joven, Señor, que pueda estar atento, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Cualquiera de los que estamos aquí, Señor, habla a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos des aliento, Señor, que nos ayudes a mirarte y a saber, Señor, que reconocer, confirmar que seguimos siendo tus hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Punto número 1. Lucas capítulo 23, versículo 26. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La primera parte que vamos a estar estudiando, hermanos, es simplemente la expresión y llevándole. Cuando empezamos a trabajar en el texto, hermanos, estas dos palabras está lleno, está completo de información. Recuerden, ¿qué es lo que está haciendo Lucas? Nos va a mostrar imágenes, nos va a mostrar desde distintos puntos de vista el caminar de Cristo. Bueno, ese llevándole es la antesala de lo que está viviendo Cristo el día de hoy. Cristo en esta porción del texto. Bueno, Jesús en su ministerio, durante los 3 años de su ministerio, hágase la pregunta, ¿cómo era su condición física? ¿Era buena? ¿Era regular? ¿Era una condición física promedio? Bueno, reflexione un poco. El Señor viajaba a Judea, viajaba a Capernaum, el Señor cruzaba, ¿verdad?, en la barca, en el mar de Galilea, el Señor predicaba, hablaba ante las multitudes, repartía el pan. Hermanos, el caminar de Cristo era extenso, su ministerio era arduo, por lo tanto, su condición física era fuerte. Algunos dijeran, bueno, es que no se podía enfermar porque él era verdaderamente santo por causa... Mire, veámoslo en ese sentido. En su condición humana, el Señor se veía fortalecido para poder soportar la carga del ministerio. Él hizo una labor perfecta, ¿cierto? ¿O falló en su ministerio? ¿No? En ese sentido, hermanos, dice un autor, los rigores del ministerio de Jesús, su viaje, su servicio, habían impedido cualquier situación de debilidad en el Señor. ¿Sí? ¿Estamos? No se duerma, hermano. Despierte. Esa es palabra del Señor. Pero durante las 12 horas, entre el jueves a las 9 de la noche y el viernes de las 9 de la mañana, hermanos, el Señor Jesús experimentaba mucho sufrimiento, muchos desafíos de alto estrés que recibió. Por ejemplo, Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, Jesús sufrió un gran estrés emocional en el huerto del Getsemaní, tal como lo está indicando Lucas. Ahora, esto, hermanos, debemos de entenderlo. Es un fenómeno muy raro en la condición del ser humano y recibe un nombre. Se le llama hematidrosis o hemohidrosis. Y esto, hermanos, suele recurrir en personas en un estado de estrés alto. No en todas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay trastornos en la coagulación y el sudor empieza a mezclarse con la sangre de la persona. Ahora, como resultado de la hemorragia, estas glándulas sudoríparas inflamadas producían en la piel que la piel se ablandara, que se convirtiera como más frágil, más tierna, una carne tierna. Bueno, esa carne estaba ya lista para el sufrimiento. Segundo,
Jesús sufrió el estrés emocional por el abandono de sus discípulos. Tercero, Mateo capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús, dice el texto, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Hermanos, en la casa de Caifás sufre una severa paliza por predicar el evangelio. Hay un estrés emocional, ¿verdad?, por el abandono de sus discípulos. Hay una carga por lo que habría de enfrentar. Suda sangre, su piel se ablanda, se vuelve frágil. Vemos esa paliza con el sumo sacerdote. Vemos en esa noche, una noche de insomnio de parte del Señor Jesús. ¿Qué hacía? Oraba y clamaba al Señor. Hermanos, Jesús sufrió durante 2,5 kilómetros llevando la carga de la cruz. Todo ese escenario, ¿verdad?, está preparando al Cristo para esa experiencia en la cruz. Sufrir por causa de los suyos. Bueno, Jesús no solamente es azotado en la casa de Caifás. Lucas 23:16 dice: y ni aun Herodes, porque os remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 16: le soltaré pues después de castigarle. O sea, vean todos estos escenarios que estamos observando acerca de la persona física, la persona humana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto llevamos de texto, hermanos? Nada más llevamos la expresión y llevándole, ¿sale? Seguimos, hermanos. La flagelación, hermanos, en el tiempo del Señor Jesús era preliminar para la ejecución romana. Solo las mujeres, solo los senadores, los ciudadanos romanos estaban exentos a evitar el castigo. Los soldados que traicionaban al imperio, ellos sí eran castigados como el Señor Jesús. Pero ¿cuál era el objetivo de la flagelación? ¿Cuál era el objetivo de ese martirio hacia el Señor Jesucristo? Bueno, en el pensamiento de los romanos, ellos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza. ¿Con qué fin? Debilitarla. ¿Para qué? Para que en el momento que fuera presentada en la cruz, esta persona era terminada su vida. Por la hemorragia, por el dolor, sufría un paro cardíaco, un paro respiratorio y terminaba su vida. Bueno, ¿cómo eran estos golpes? Había unas bolas de hierro que causaban contusiones profundas. Había unas tiras de cuero mezclada con huesos de ovejas y estos se enganchaban en la piel. ¿Cómo estaba la piel? Ya estaba blandecida, ¿verdad? Ya estaba, ablandada, reblandecida. Era ideal ¿para qué? Para un desgarre, para abrir. ¿Qué hacían estas tiras? ¿Qué hacían estos huesos? Bueno, se adentraban a la piel y rasgaban. Ahora, ¿cómo podría describirse este desgarro? Bueno, se producían cintas de carne temblorosas salpicando sangre. ¿Alguna vez ha cortado la carne de un animal que recién ha muerto? Tiende a veces como que a brincar, ¿no? Esa es la interpretación más cercana que pudiéramos dar. Bueno, antes de la crucifixión, la pregunta es, ¿cómo era la condición física de Cristo? A la luz de Lucas y a lo que nos quiere llegar, era que era una condición grave, extremadamente difícil. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, parte de la humillación del preso era obligarle a cargar su propia cruz. En Juan capítulo 19, versículo 17 nos dice: y él, hablando del Cristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. ¿Cuánto pesaba la cruz? La cruz, hablando de las 2 vigas, tenían un peso de 300 libras, aproximadamente unos 130 kilos. Pero no todos, hermanos, llevaban de manera completa la cruz. Lo más seguro es que Cristo llevara solamente el travesaño de la cruz.
El peso del travesaño era de aproximadamente 45 a 60 kilos. Esta cruz estaba ligada ¿a qué? A las manos del preso, y la madera producía desgarros en la piel. No era cómodo agarrar esa cruz y llevarla cargando. Bueno, este procedimiento, hermanos, a la vista de los ojos de los romanos, era un asunto legal, era un asunto común. Cuando nosotros vemos Mateo capítulo 5, del 38 al 42, si quieren nada más vaya apuntando los pasajes, dice, ahora esto es un paréntesis, cuando íbamos avanzando en esta expresión del texto y veíamos esto, ¿qué está haciendo Cristo? Está siendo golpeado. ¿Qué está haciendo Cristo? Está llevando la cruz. Es más, momentos más en la historia, vamos a encontrar que los soldados empiezan a quitarle sus ropas y a echar suertes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Cristo en su ministerio. Mateo 5, del 38 al 42. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Ya vieron la escena de Cristo? Y lo que está enseñando en Mateo capítulo 5. Espero que lo puedan ver también. Hermanos, ¿cuánto te pesó a ti la cruz? ¿Quién debió haber llevado esa cruz? ¿Tú y yo? ¿El Señor solo llevó 1 milla? ¿O solo llevó 2 millas? Aplicó su enseñanza. No solamente llevó el doble, llevó de manera completa tu carga y la mía. Los soldados les quitaron sus túnicas. Le golpeaban los soldados. Y nuestro Señor Jesucristo, como un cordero enmudecido. Cuando se considera todo lo que Jesús había soportado, amados hermanos, desde su arresto en el huerto, no es difícil que usted y yo podamos imaginar la escena. Es muy fácil. El peso de la cruz, el escurrimiento de sangre, el señalamiento de los demás, el abandono de sus discípulos. Hermanos, algo está sucediendo ahí. Llevar la cruz, hermanos, era señal de que ahí hay un culpable. Él es culpable. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no había ninguna culpa. Es importante comprender, hermanos, que la crucifixión está concebida ¿para qué? Para ser horrible, para ser terrible. El método público, hermanos, de la ejecución consistía en mandar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que el Imperio Romano está mandando? No desobedezcas la ley. No desobedezcas la ley. Ahora, no solamente el Imperio Romano crucificaba a los criminales, sino que también envía personas en el Coliseo Romano, había ahorcamientos públicos, guillotinas, había personas que eran quemadas en la hoguera. Los judíos, de manera pública, ¿qué hacían? Lapidaban a aquel que había desobedecido la ley. Hermanos, era un evento público. No era algo en lo secreto, no era algo privado. Era algo que cualquier persona que estuviera alrededor podía observarlo, podía verlo. Mis hermanos, ahora sí, hemos comprendido un poquito y llevándole cómo iba el Señor Jesús. Siguiente, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora empieza la segunda imagen. Ahora la imagen viene ¿de quién? De un hombre que ni las debía ni las temía. Debido a que Jesús estaba en tal estado de debilidad, hermanos, llaman a este hombre
llamado Simón de Cirene. ¿Dónde es Cirene? ¿Alguien sabe? África, ¿verdad? Lo que actualmente es Libia. Y había un evento grande en esa parte, o en ese tiempo de la historia, la Pascua. Desde África, unos 1300 kilómetros, Simón de Cirene se dedica ¿para qué? Para poder llegar y adorar a Dios. Pero en el momento que llega para adorar a Dios, es tomado por los romanos. Dice, tú vas a cargar la cruz de este criminal. En el pensamiento del judío, hermanos, era terrible. Simón de Cirene no quería, en esa perspectiva de la cultura judía, él no quería cargar esa cruz. Pero, hermanos, era necesario. ¿Qué le iba a decir a su familia cuando regresara a la casa? ¿Fuiste al templo? No, estuve cargando una cruz. Hermanos, a Simón no se le dio una opción. Lo tomaron y lo colocaron al lado del Señor Jesucristo. Bueno, de paso hago la pregunta. ¿Dónde estaba Simón Pedro, en ese momento? Porque era necesario que estuviera Simón de Cirene y Simón Pedro estaba ausente. ¿Qué decía Simón Pedro, hermanos? Señor, si a ti te matan, yo voy contigo. Yo no te voy a dejar. Posiblemente Simón llegó a la ciudad para asistir al tiempo de la oración, pero por causa de los soldados él tuvo que esconderse. En pocas palabras, estaba ausente, hermanos. El único hombre que pudo experimentar la carga de Cristo y estar al lado de Jesucristo en la cruz fue este Simón de Cirene. Tiene que haber un impacto en su vida. Él pudo ver a Cristo lado a lado. Él pudo ayudarle a la cruz. Él no reconocía a Cristo como el Mesías. Él era un judío normal. Iba a adorar a Dios. Pero Marcos, cuando empieza a escribir el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 21, vea lo que dice. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Padre de quién? De Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. ¿Quién es Alejandro y Rufo? Bueno, vamos ahora a las cartas de Pablo. Romanos 16, versículos 13. ¿Saludar a quién? Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Vean esa conexión. Simón de Cirene tuvo dos hijos, Alejandro y Rufo, en Marcos 15, 21. Y en Romanos, capítulo 16, versículo 13, dice Pablo, saluden a Rufo, escogido en el Señor. Es difícil saber con certeza que Simón de Cirene se haya convertido por llevar esa cruz y ver de cerca al Señor. La evidencia bíblica es que su familia posiblemente fueron creyentes, hablando de la coincidencia de estos nombres, de Rufo. Pero esa no es la intención del texto. Si Simón de Cirene habría de ser salvo o no. La intención del texto es, hay un testigo que palpó la cruz y que estuvo al lado del Señor Jesucristo. Recuerden, la crucifixión es un evento público y hay un testigo ocular que está cercano a Cristo y toma su carga. Tiene que ser evidente este proceso hacia la cruz. Hermanos, hay un testigo ocular y hoy tú y yo, esa es la meta, ser testigos oculares de quién es Cristo. Ahora, en ese sentido ocular no es que lo hayamos visto en su ministerio, que esté en nosotros. Tercer punto, hermanos. Ya vimos y llevándole, ya vimos a Simón de Cirene, versículo 27. Viene otra escena. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ven? Es cuando empieza a entrar el sueño, ¿no? Es aquí donde nos empieza a pesar. Hermanos, si se quiere levantar, levántese. Pero por favor, no se pierda esto. No se pierda esto.
Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Cambia la escena, ¿verdad? Es como si estuviera la cámara, enfoca a Simón de Cirene y después hace un enfoque hacia las mujeres. Dice, hay una multitud y dentro de la multitud hay mujeres. Versículo 27. Bueno, hermanos, a alguien están crucificando. Ahora, ese caminar era un caminar público, donde hay extranjeros, donde hay judíos, donde están los romanos, donde hay autoridades. Dice que había una gran multitud observando. ¿A quién están crucificando? ¿Cómo está? Mira cómo está sangrando, mira cómo le está yendo. Pero había unas mujeres, ¿verdad?, que dice que éstas lloraban y hacían lamentación por él. Bueno, la pregunta es, ¿estas mujeres están llorando porque se identifican con Jesús o son dolientes autómatas que se limitan a acompañar a una persona que está sufriendo? No sé si le ha tocado a usted. Ve sufrir a alguien y dice, ay, pobrecito, ay, es que lo trataron muy mal. En la costumbre judía, las mujeres se lamentaban al ver el sufrimiento de alguien, pero lo hacían clamando, lo hacían llorando y se golpeaban a sus propios cuerpos. Entonces, esta es la ilustración que nos está dando. No son las mujeres que están cercanas al Señor Jesús, como Marta, como María, María Magdalena. Son otras mujeres que están viendo y están siendo testigos de lo que está pasando con el Señor Jesucristo. La multitud a su alrededor observando y viendo. Y en esa multitud que hay, esos judíos que en la entrada triunfal le decían, Hosana al Hijo de David, pero que desde la antesala con Pilato estaban diciendo, crucifíquenle. Qué bueno que están matando a este hombre blasfemo. Bueno, el trayecto hasta el lugar de la ejecución fue público. Iba un soldado frente al Señor Jesús con un letrero que señalaba su crimen. El rey de los judíos. Este es Jesucristo, quien se proclama el rey de los judíos. ¿Y qué hacía? Lo pregonaba en todo el caminar. Pero no tomaba la ruta corta, tomaba la ruta más larga del pueblo. Más larga del pueblo. Mientras iba pasando de casa en casa, las multitudes salían y observaban a ese criminal. Quiero resaltar algo importante. Si el Señor Jesús llevaba solo el travesaño, la madera vertical en muchas ocasiones ya estaba instalada en el Gólgota, ya estaba colocada ahí. Y este monte estaba cercano a una calle principal. Y solamente para hacer esta reflexión, durante el ministerio del Señor Jesús ya había observado ese lugar, ya conocía de ese lugar y sabía que ese lugar iba a ser ¿para qué? Para esa obra que el Señor le había mandado, cumplir esa obra. Hermanos, en estas escenas que nos está presentando el texto, podemos estar tú y yo. En esas escenas podemos estar tú y yo. Hay soldados romanos que están siendo partícipes del martirio de Cristo. ¿Lo hacen por qué? ¿Dónde está su confianza en el soldado romano? ¿A quién adora el soldado romano? Hay un solo hombre enviado por Dios, el César. Herodes. ¿Están obediendo a su autoridad? La antesala, Caifás, los fariseos, los saduceos, están aferrados a la ley. Jesús ha blasfemado contra Dios y los judíos no pueden reconocer a Cristo y también lo están golpeando. La multitud curiosa está que quiero ver a quién están matando. Pobre hombre, ¿quién lo va a librar? O este hombre está viviendo lo que se merece. Estas mujeres lloran y se lamentan por el sufrir de este hombre. Bueno, versículo 28. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Cuando llegamos a este punto, hermanos, es un mensaje profético de Cristo en medio de su sufrimiento. El Señor nos dice, mírenme cómo estoy sufriendo. Sí, lamentense, ayúdenme y quítenme esa cruz. Les está diciendo, no lloren por lo que me están haciendo. Dice, lloren por los que me están rechazando. Y les dice, hijas de Jerusalén. No solamente está hablando de estas mujeres que se lamentan, sino que están hablando de la nación donde pertenecen estas mujeres. Todo Jerusalén. Jerusalén, no lloren por el martirio, el caminar de Cristo. No lloren porque lo están lastimando. No lloren por lo que están cargando. Lloren por su condición. Lloren por su condición. El versículo 29 empieza a describir, porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Este texto, hermanos, está extenso. Ahora, yo no quiero que estés clamando y diciendo, pobrecito de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que tienen a Cristo crucificado en una imagen grande, pero no reconocen lo que Jesús quiere enseñar en este pasaje. Mis hermanos, para poder entender este pasaje, tenemos que estudiar, versículo 30 dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Este mensaje profético está hablando de la condición del pueblo. Pero para poder entender la condición del pueblo, tenemos que saber de dónde está sacando estas palabras el Señor Jesucristo. Está diciendo el Señor Jesús, hijas de Jerusalén, son no solo ellas, sino todo el pueblo, no lloren por el pasar de mí, lloren por ustedes y su condición. Dice, llegará el día, dice, por tanto, versículo 29, he aquí vendrían días en que dirán, bienaventuradas ¿quiénes? Y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Para el judío, una de las más grandes bendiciones de Dios, recuerden a Abraham y Sara, era ¿qué? La fertilidad. Y era visto como una maldición de Dios las mujeres que habían nacido estériles en el pensamiento judío. Pero, ¿qué está haciendo Cristo? Está cambiando ese principio. Va a haber un suceso tan terrible que serán bienaventuradas las mujeres que no verán sufrir a sus hijos. Que no verán sufrir a sus hijos. Bienaventuradas las mujeres que podrán salvarse su propia vida. Y hay de aquellas que ven sufrir a sus hijos. Y ahorita quiero explicar ese cuadro. Por favor, hermanos, no pierda esto. Y me emociona compartir esto porque en verdad nos va a hacer reflexionar en dónde estamos. Posteriormente dice, entonces, cuando vivan esto estas mujeres, comenzarán a decir las personas, caigan sobre nosotros y los montes y los collados cúbranos. En el Antiguo Testamento hay un profeta llamado Oseas. Y esta es la siguiente parte. Lucas ahora nos está mandando a una escena en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, si quieren abrir Oseas, por favor, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Bueno, este es el análisis del texto, hermanos. Si ahorita nos estamos llevando bastante tiempo para exponerlo, ahí pregúntale a mi esposa cómo estamos dando de vueltas y qué dice, y por qué esto lo dice, y por qué esto lo señala, y ver, y acá, y sacar, y escudriñar. Por eso es que estas palabras que dice Cristo tan cortas tienen mucho que ver. Bueno, en Oseas capítulo 10,
versículo 8, vamos a encontrar esta expresión. Caed sobre, y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre vosotros y a los collados cubridnos. ¿Alguien puede leer Oseas 10:8? Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares de espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Así es. Ahí está el enlace, hermanos. Cristo está citando lo que el profeta Oseas le decía al pueblo de Israel. Pregunta, ¿cómo se encontraba el pueblo de Israel? Bueno, en este punto de la historia, en la historia del profeta Oseas, Israel, hermanos, está llegando al punto cúspide, pero no de su relación con Dios, de su adulterio espiritual. Hermanos, la infidelidad de Israel hacia Dios era, escuche bien esto, la infidelidad de Israel hacia Dios fue una infidelidad política. Política. ¿Qué significa esto? Bueno, los reyes de Israel se habían establecido no de acuerdo a lo que Dios había designado. Los reyes que habían sido colocados en Israel, Dios no los designó. ¿Ya está usted en Oseas? ¿Ahí están todos? Ok, espérenme, ahí voy para allá. Mientras vaya buscando Oseas 8:4. Oseas 8:4. Hermanos, esto más que predicación va a parecer conferencia, porque vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo. Por favor, disfrutémoslo, hermanos. Yo sé que usted es cristiano y disfruta las escrituras, entonces estamos en confianza. Ok, Oseas 8:4 dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice el Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Hermanos, ¿qué está haciendo Israel? Por favor, esto lo tenemos que aterrizar a lo que estamos viviendo como iglesia. No consultaba, o sea, hablando del discipulado, de los estudios, todo ese proceso. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Colocaba a como le convenía. Ellos buscaban los ejércitos de Egipto. Oseas 10:13 dice, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Esos valientes, hermanos, eran ese ejército de Egipto. Dice, vamos a refugiarnos y creo que este debe de ser rey. Él debe de gobernar. ¿Cuál era el principio para gobernar a Israel? Aquel que iba a ser rey es aquel que les iba a instruir toda la ley y les iba a decir cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese era el propósito de Salomón, ese era el propósito de Saúl, ese era el propósito de David, pero ya el pueblo se había olvidado de ese principio. Buscaron a los ejércitos de Egipto. Ellos son poderosos, ellos nos pueden cuidar. Ellos, hablando de Israel, estoy describiendo todo Oseas, ellos hicieron una alianza con Asiria. Hermanos, ellos pensaban que Asiria, al ser aliados de Asiria, se iban a salvar de ser conquistados por ellos. No fue así. Israel estaba comprometiendo su lealtad que tenía con Dios para beneficiarse de gobiernos poderosos. Regresamos 8, versículo 9. Porque ellos subieron a Siria y como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Y así es como lo está mencionando. Israel se está relacionando con otros hombres, la nación de Israel, que no es su Señor, que no es Dios mismo. En el capítulo 10, en el versículo 1, dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto. ¿Para qué? Para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron ¿qué? Sus ídolos. Versículo 2, ¿está qué? Dividido su corazón. ¿Ya vieron hacia dónde está el corazón de Israel? Porque es un asunto político. Egipto, Asiria, los reyes que nos convienen o que a nuestro parecer son los correctos. Hermanos,
falsos dioses, aliados políticos, y eso como resultado está creciendo. Sus granjas, sus vientres, dice, son sanos, dice, son abundantes para sí mismos. Todo parece ir bien al pueblo de Israel. Todo parece que está avanzando. Miren, estos reyes están dando abundancia. Mira, estas alianzas nos están dando seguridad. Vamos bien. El Señor nos está bendiciendo. Gracias a Dios por los peros en la Escritura. Pero, Dios dice que el desastre viene sobre Israel como una ave rapaz. Capítulo 8 también, versículo 1. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Vean lo que dice el versículo 2. A mí, dice, por esa situación, esa águila cuando llegue, dirán, Dios mío, te hemos conocido. Pero ¿qué dice el versículo 3? Israel desechó el bien. Hermanos, es de llevarnos todo el día estudiando esto. Porque vean el cuadro, el Señor solamente está diciendo, llegará el día donde ustedes clamarán a los montes, caigan sobre vosotros. Y estamos viendo el contexto de esas palabras. Como Israel ha roto tan gravemente su matrimonio con Dios, hermanos, lo que hacía Israel era quitarse el anillo de matrimonio cuando estaba con las naciones, pero era celosa de guardar la ley al mismo tiempo. Señor, ¿no hemos roto tu ley? ¿Seguimos siendo judíos? ¿Seguimos obedeciendo tu ley? En pocas palabras, Israel no se estaba dando cuenta del problema, hermanos. Ellos insisten, dice, cumplimos todas las fiestas, los sacrificios que Dios ordenó en la ley, pero hermanos, Israel está siendo infiel a escondidas delante de Dios. Ahora, esto no se le va a los ojos de Dios, ¿verdad? Es lo que piensa Israel, que el Señor no se da cuenta. La gente ha enredado tanto la política con su adoración con Dios que no se da cuenta de lo escandalosas que son sus acciones. No se da cuenta, hermanos, de su pecado. Han destituido a Dios como su rey, pero han mantenido la apariencia de una obediencia religiosa. En pocas palabras, tienen una conciencia tranquila. ¿Cómo lo podemos trasladar al día de hoy? Sí, Señor, cometo pecado, pero mira, nunca falto los domingos a la iglesia. Mira, pero ya me bauticé. Mira, pero participo en la Santa Cena. Mira, pero estoy sirviendo. Señor, discúlpame, Señor. ¿Y cómo vemos? Me va bien en el trabajo, me va bien en la vida, no me está pasando nada, todo está bien. Bueno, preocúpate cuando todo salga bien. Preocúpate cuando salga todo bien. Hermanos, Israel ha roto gravemente su matrimonio con Dios. Y en el capítulo 9, versículo 11, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. No solamente va a haber consecuencias para esa generación. Y no es porque sea una maldición que venga directo de Dios, nada más porque sí. Son las consecuencias de los actos. Hermanos, cuando no enseñamos la Escritura a nuestros hijos, los hijos van a padecer por una falta en la relación con Dios. Y esto es muy importante. Y es lo que está diciendo el texto. Aparentan ser religiosos, pero sus hijos van a enfrentar las consecuencias. ¿Cuál es la realidad de Israel en el tiempo del Señor Jesús? ¿Será similar? Bueno, y cerramos con la expresión del capítulo 10, versículo 8, ¿verdad? Dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Hermanos, el juicio lo enfrentó Israel. Asiria, que era su aliado, lo captura y comienza el tiempo de exilio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecó contra Dios y las consecuencias tarde o temprano llegaron. Como ave rapaz, el Señor llegó
a hacer juicio. Regresemos a Lucas. Vamos a Lucas. Ya vimos el panorama de Oseas. Ahora regresamos a Lucas. ¿Qué está pasando en el tiempo de... ¿Qué está pasando con los fariseos, hermanos? Israel está en serios problemas también en el tiempo del Señor Jesús. En pocas palabras, creo que no aprendió algo Israel de su pasado. Los saduceos, el grupo de los saduceos, ellos obtuvieron el poder político al enredarse con Roma. Ya no es Asiria, ya no es Egipto, ¿ahora quién es? Los romanos. Ahora, los llamados celotes, ese grupo, ¿verdad?, que decía, somos seguidores y estamos a la espera del Mesías, pero vamos a dar un golpe de estado contra los romanos en nombre de Dios. Uno de estos celotes era ¿quién? Era Barrabás. Barrabás iba a dar un golpe de estado en nombre de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Y la multitud que decía, ¿está Cristo o está este religioso? ¿A quién soltamos? ¿Qué decía el pueblo? A Barrabás, a Barrabás. Eso lo vemos en Lucas 23, del 18 al 19. Hermanos, el pueblo de Israel está eligiendo la protección de Roma en lugar de Dios. El pueblo de Israel se está cobijando en su religiosidad, hablando de los fariseos. ¿Quién es Caifás? ¿Quién está entregando al Cristo? Los sacerdotes. Es que está blasfemando porque dice ser el Hijo de Dios, porque se dice ser igual a Dios. ¿Quién es este? Al igual que Israel del Antiguo Testamento, este Israel en el tiempo del Señor Jesús, amados hermanos, está experimentando la misma situación. Está Cristo entre ellos, está la imagen, como dice Juan capítulo 1, versículo 18, está la misma imagen de Cristo, a nadie le vio jamás, pero el unigénito le ha dado a conocer. Hermanos, ni los religiosos que se sabían de memoria la Biblia, ni el poder de los romanos, ni los saduceos, ni los celotes pudieron reconocer, ahí está el Cristo. ¿Qué estamos viendo en Lucas? Simón de Cirene no lo reconoció al momento. No sabemos si verdaderamente fue creyente. Las mujeres están llorando por el sufrimiento de ese hombre, no por el Cristo según las Escrituras. Mis hermanos, hoy ¿qué estás recordando? ¿Y hoy qué estás viviendo como hijo de Dios? ¿Por qué es Viernes Santo para ti? ¿Qué piensas cuando observas la cruz? Esto es muy importante, porque estas mismas palabras, hermanos, no solamente está en Oseas, no solamente está en Lucas, lo vamos a encontrar en un pasaje más adelante en el Nuevo Testamento. ¿Quieren verlo? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 17. Apocalipsis 6, versículo 17. Hermanos, ahí es donde vemos que las palabras de Cristo son poderosas. Son poderosas. Yo te animo a que leas Apocalipsis como creyente, como un verdadero cristiano. No lo leas como religioso, no lo leas como mundano. Quien entiende perfectamente el libro de Apocalipsis es porque conoce al Señor, como cualquier otro libro de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Bueno, es más, vamos a leer desde antes, desde el versículo 12, por favor. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se desenrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Y quiénes? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas,
caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá ponerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ya hubo juicio para Israel en el Antiguo Testamento. El Señor está hablando unas palabras en este momento, hablando de previo a su crucifixión, está hablando al pueblo de Israel. Hermanos, en el año 70, después de Cristo, se vieron cumplidas esas palabras. Estas mujeres que escucharon el mensaje, muchas de ellas tuvieron hijos. Pero ¿qué pasa en el año 70? La destrucción de Israel. Un emperador llamado Tito comenzó a hacer una conquista para Israel, destruirla. Saqueó el templo. Y el grupo de hombres que defendían, o más bien la estrategia de Roma era dejar sin comer al pueblo. Los hombres que defendían Roma, que defendían Jerusalén, desesperados por comer, le quitaban la comida a sus mujeres, le quitaban la comida a sus hijos, pero llegó el momento que incluso estos hombres le quitaban a las madres a sus hijos para comerlos. Así de grave era la situación en el año 70 después de Cristo. Y clamaban y decían, caed sobre nosotros las peñas. Ahora, esto es un recordatorio a Mateo capítulo 24, cuando el Señor nos habla acerca de la destrucción del templo. Mis hermanos, si se cumplió en el año 70 estas palabras del Señor Jesús, y Apocalipsis son las mismas palabras para el día de hoy, la pregunta es, ¿el Señor cumple su palabra? Amén. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos el día de hoy? Hay hombres que descansan en la política, hay hombres que descansan en la religiosidad, hay hombres que lloran cuando ven a Cristo, a lo mejor en una película, en una imagen, cuando leen este relato. Algo similar ocurre en Navidad. Ahí está el niño chiquito y van las mujeres con esa figurita, ¿verdad? No se te vaya a caer. ¡Ay, tiene frío! Mis amados hermanos, ¿por qué dice Cristo, no lloren por mí? No te preocupes si esa figura tiene frío. Preocúpate por ti y tu condición delante de Dios, tu relación delante de Dios. Hermanos, podemos estar diciendo, somos la iglesia de Cristo, pero estar mezclando y colocar siervos que Dios no ha llamado. Podemos decir, somos la iglesia de Cristo y venir todos los domingos a la iglesia, pero afuera, siendo infieles a nuestro Dios, abrazando nuestro pecado, llevando una doble vida. Y llegamos en Viernes Santo y decimos, estamos recordando la cruz. Es más, es tanto tu pecado que ni siquiera apartas ese día. Es un viernes más. Es un domingo más. Yo ya soy salvo por fe. Mis hermanos, hay que llorar por ellos. Hay que llorar por los que piensan así. Porque no reconocen su condición. Es tanta tu carne que empuja al Espíritu y te olvidas del Señor. Bueno, ningún cristiano puede perder la salvación, ¿cierto? Una vez salvo, siempre salvo. Somos salvos por la gracia de Cristo. Tenemos que seguir viendo el texto. Aún no está terminada la idea. Regresemos a Lucas. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Lucas, regresando con Lucas, nos falta texto. No podemos llegar a una aplicación si no vemos el texto. Versículo 31. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esta palabra o estas expresiones del Señor Jesús a lo largo del desarrollo de la teología ha sido un tema de debate. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Bueno,
De antesala hay un juicio, pero nos está diciendo que hay dos árboles. Hay un árbol verde, pero hay un árbol seco. Hermanos, ¿para qué es destinado un árbol seco? Para la leña, para cortar, ¿verdad? Para ser quemado. ¿Y el árbol verde? Para dar fruto. Uno está vivo y el otro está muerto. Mis hermanos, Cristo es el árbol verde. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué cosas? Crucificarle, azotarle, golpearle, escupirle, desprender su carne. ¿Cuál será el fin de aquellos que tienen una apariencia de árbol, pero están muertos? Los fariseos tenían una apariencia de árbol. Conocemos la ley, practicamos las ordenanzas, pero están secos. ¿Por qué? Porque no identificaron al Cristo. Al contrario, lo mataron. Bien lo dice la Escritura del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Por cuanto estábamos muertos. ¿Qué necesitó Nicodemo? ¿Se acuerdan? Nacer de nuevo, recibir vida. Él no entendía estas palabras. Pero mis hermanos, de ese árbol verde que es Cristo, hubo 12 hombres, entre ellos el apóstol Pablo, que dedicaron su vida para el ministerio, extendiendo el reino de Dios. Y de ese árbol, de ese fruto de ese árbol, llegamos tú y yo. Y hemos recibido vida por causa de Cristo. Ojo, esto es si perteneces al árbol verde. ¿Y qué enfrenta la iglesia? Así como Cristo, la iglesia enfrenta aflicción. La iglesia sufre. La iglesia es perseguida. La iglesia es dañada. A lo mejor alguien sabrá, aprendí esto en la semana, eso me llevó a ver la agricultura, y decían que la papaya, cuando crece, dice que hay que romperla desde la parte de abajo y meterle ahí como una vara. ¿Para qué? Para que se sienta amenazada, y al sentirse amenazada empieza ¿qué? A dar más papayas, y a dar muchas papayas. Entonces están ahí ¿sí, ¿verdad, hermano Jesús? Ah, bueno, ahí está, el hermano Jesús va a dar fe. Y empiezan a romper. ¿Para qué? La empiezan a lastimar, pero empieza a dar fruto. Hermanos, y eso es muy similar con la iglesia. Cristo padeció, pero dio fruto. Por causa de Cristo, tus pecados son perdonados. Porque Cristo quiso llevar todo tu caminar, toda la cruz, no solamente una milla o dos. Mis hermanos, estamos aquí gozando de su gracia. Por causa de Cristo. No ha sido azotado como Cristo. Y dio fruto, hermanos. Y no solamente dio fruto, al tercer día resucitó. Y todo aquel que confiese que Cristo es el Señor, será. La salvación es costosa, hermano. Y Cristo lo pagó. La salvación es por obras que solo Cristo pudo hacer para nosotros recibir su gracia. ¿Cómo estás mirando a Cristo el día de hoy? ¿Como aquel pobre hombre que sufrió, ese Cristo histórico, o como aquel que de manera personal caminó hacia el Gólgota por amor a ti? Por amor a ti. Por aquel que conoce tus mentiras por más pequeñas que sean, tus infidelidades por más pequeñas que sean, y decidió ser obediente por amor a ti. ¿Qué acaso no nos lleva a doblarnos de rodillas y decir, Señor, gracias por esa obra redentora? ¿Por qué confías en el movimiento político? ¿Por qué descansas en la religión? El Señor nos dice, mírame a mí, deposita tu fe en mí. Mis hermanos, el recordar nuestra vida pasada nos debe de hacer llorar. Esa experiencia sin Cristo
nos debe de hacer llorar. Pero hoy, agradecer al Señor, porque nosotros no pasamos, no caminamos hacia el Gólgota. Él decidió cargar por nuestros pecados, Mateo 5. El Señor no aplicó el ojo por ojo. El Señor se entregó a sí mismo por cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué eres? ¿Eres parte del árbol verde? En este mundo habrá aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo. Y tarde o temprano darás fruto. Pero si eres un árbol seco, hoy puedes dar apariencia de religioso. Hoy puedes dar apariencia de ser una buena persona, pero serás destinado a lo que fuiste hecho, al horno de fuego. A menos, ¿qué dice al final el Señor Jesús en Mateo 6? Al que te pide, dale. ¿Ya le pediste al Señor que te salve? El Señor no te va a negar la salvación. Sé honesto con Cristo. Sé honesto con aquel que entregó su vida por ti. Sé honesto, hermano. Sé honesto. Él sabe qué pecado abrazas. Él sabe, así como supo en Israel, esas infidelidades en lo secreto. Y hoy, hermanos, no nos está hablando de juicio, nos está hablando de gracia. Recuerda la cruz, recuerda lo que Él hizo por ti. Él hizo que pudieras acceder al trono de la gracia, no por tus fuerzas, sino por lo que Él es. Bien dice el texto, ¿verdad? Viendo todas estas escenas, este caminar, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Yo no deseo que seas de ese árbol seco. Yo no creo que nuestra meta sea vivir en apariencias. Yo creo que nuestra vida es reconocer la condición en la que estás. ¿Eres autónomo? ¿Crees que tu conocimiento te va a llevar a la vida eterna? ¿Tus hábitos? ¿O tenemos que hacer un reajuste para ser verdaderos siervos al Señor? Hermano, ¿cómo lo puedo hacer? Ok, muy fácil, pero a la vez imposible. Todos los que estamos aquí, todos, tenemos una personalidad, tenemos un carácter, tenemos una identidad. Pero a todos se nos da un mismo mensaje. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿De qué? ¿Ya aprendió a negarse a sí mismo por causa de Cristo? Esa es la clave. ¿Es usted del árbol verde? Bueno, niégate a ti mismo y sigue a Cristo. Mira a Cristo. El único perfecto en esta tierra fue Cristo Jesús. Y miren su condición. Ahora, no hemos llegado al final de la historia, ¿verdad? Apenas avanzamos. ¿Cuántos versículos? 5 versículos, hermanos. 5 versículos. ¿Y cuánto hemos aprendido? Mis hermanos, que no te lo lleves en tu cabeza, por favor. Guárdalo en tu corazón. No eres más bueno que yo y no eres más malo que yo. Somos pecadores. Y el Señor nos invita. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Que el Señor nos dé temor a su palabra. Que el Señor nos dé esa conciencia real, sobria, de cómo estamos con nuestro Dios. Y el Señor, si le pedimos que se acerque a nuestra vida, nos dará bendiciones que no se pueden contar. Descanse en lo que el Señor ya hizo. No sienta compasión por Cristo. Agradézcale por lo que hizo por usted. Hoy, como dice Apocalipsis, está sentado en su trono. Está sentado. Que seamos creyentes en la presencia del Señor y no reyes en esta tierra, desear ser aplastados por la creación de nuestro Dios. Amén. Bien. Vamos a orar y voy a invitar a nuestro hermano Gus, si nos diriges una oración.